¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Mira, y encima pongo una captura de pantalla. Perfecto. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en nuevo con Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, con su versión para Xbox 360, esa versión HD Collection. Y bueno, vamos a continuar en este segundo directo. No sé si nos dará tiempo hoy de acabarlo, depende de cómo le demos caña, pero bueno, lo vamos a colocar ya por aquí, que lo tengo ya listo. Y vuelvo a decir lo mismo que dije ayer, o sea, espero que el splitter no me dé fallo y que no se me esté yendo la señal, que en caso de que se vaya la señal, pues tan fácil como venir por aquí y darle al... A ver si me sale por aquí, aquí estaría. No se nota mucho, pero aquí le estaría dando por lo menos la captura de pantalla del Xbox, para por lo menos jugarlo de manera streaming en mi propia Xbox, ¿no? Bueno, pues ayer acabamos con Fatman, el tío este de las bombas, así que bueno, vamos a seguir para allá. Y nada, aquí, pausa. Y creo que tenía que ir al centro, si mal no recuerdo, creo que tenía que ir a esta de aquí, al núcleo. Justo la del centro, si mal no recuerdo, o sea que simplemente bajar. Así que vamos allá y a continuar con este juego. Mira, pues cinemática. Vale, el ninja. You passed with flying colors. Identify yourself. I'm like you. I have no name. Are you Mr. X? If you like. But come, let's get out of the open. Vamos afuera, dice. Follow me. Ah, pues nada, nos invita y todo él a charlar. Are you with Foxhound too? Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Lali Lulelo. This is safer, I think. Vale. Safe from what? Eavesdropping, of course. Pero si están enfrente hablando. Why did you contact me? ¿Qué me está I've been ordered contando? to give you backup, including the relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. What? Or rather, the person who knows the current location of the president. Who is it? A Secret Service agent named Ames, currently being held with other hostages. Ames. Secret Service, huh? The head of the president's security detail. Ames has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you are within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Where are those hostages? The hostages are being held in the B1 conference hall in the Shell 1 core. Vale. You'll find Ames there. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound. Oh, in y the es verdad, lo del Do marcapaso. you expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect unamplified. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Vale, ya me acuerdo. Take this. The security card will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. Nivel 2, It's imagínate. called a PAN card. It works together with your body's own electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. One of the terrorists?
The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform. Obvio. You want me to disguise myself? Men assigned to the Corps and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the Corps section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. Hombre, Yaisa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? Pass a retinal scan to get into the conference hall. Bueno, o sea, tengo que conseguir encima un AK, aparte de vestirme como un puto terrorista. Biometrics. Crap. Nothing but the real thing will suffice. ¿Cómo está? Deception is not an option here. Aquí estamos, echando una tarde de vicio. Último día de vacaciones, así que... They have a nuke on their side. The nuke? They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is Ya an también. island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no ¿Cómo va good todo? without ¿Mucho an trabajo? access code. The Mucho curro. security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code. You saw it too, I believe. The Navy man with half a handcuff. The other half of it is on the football, or the black case if you like. The nuclear button. Vale. And now they have it. Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to. Because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is. What? Dead Cell didn't have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. A cover-up. Un montaje. But why? Loco, me está desquiciando mucho los fallos de traducción que hay en el juego, tío. Joder, con los fallos ortográficos, tío. No Metal puedo. Gear? The very same. Bipedal nuke capable vehicle Shadow Moses infamy. Bueno, This de Shadow course Moses no es otro R-T-7 modelo, first pero bueno. incarnation. What the hell is going on? Better ask Ames the rest. What's this for? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. What do I need a cell phone for? Venga, tío, se marcó un Batman. Colonel, who was that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit. He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know? Or everything I need to know? Snap out of it, Raiden. I'll have the Metal Gear rumor looked into. You need to make contact with this Ames. So you believe that ninja? Since we have no leads on the President's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders? Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate the Vale, Shell entonces me tengo que 1 meter en el core. núcleo. Understood. Conseguir el AK. La ropa ya la tengo. Yo creo que me la puedo poner ya directamente, ¿no? La ropa vendrá aquí. Vale. Simplemente conseguir el arma. Y en teoría tengo que ir. Estoy aquí. Vale, tengo que seguir por aquí. Vale. Este todavía sigue dormido. Le mandé el pistolazo ayer y todavía sigue ahí. Ah, mira, que hay un munición que es el de al lado. A mí. Vale, pues granadas de stun. Vale, la idea es ir para abajo. O sea, tengo que salir por el otro lado. Sí. Pensé que estaba yendo mal, pero no. Vamos bien. Este creo que no jugué. Este ya salió para Play 2 directamente.
Este fue el que mucha gente en su momento se decepcionó, pues esperaban que Solid Snake fuera el protagonista. Cuando empieza siendo Solid Snake, pero después el protagonista es Raiden. Y eso mucha gente no se lo esperaba. Ay, mi madre, mi madre. No me acuerdo de esto. Ay, Dios. Bueno, a tiempo. Yo, de hecho, lo jugué en 2011. Mira que el juego es del 2001. Lo jugué en 2011 con esta versión, la de Xbox. Got a minute, Jack? Rose? I found some information on where Solid Snake is interred. Donde está enterrado Great. Snake. Shoot. I've located the grave site, And the body? exhumed for DNA testing. Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. That body belongs to Solid Snake. So the head of the terrorist group must be... An imposter. Right. You sound disappointed. I guess. I guess I was kind of hoping to meet the legend in the flesh. I get you. But it looks like he's not behind this incident. Raiden, the president needs you, I think. Disguise yourself as enemy personnel and Pero si ya estoy vestido, ¿no lo ves? ¿Pedazo es section. normal? Your priority is to contact Agent Ames. Vístete como soldado, ya estoy vestido como soldado. Pedazo es un normal. ¿Qué pasa? Ay. Joder. Joder, tío, pero ¿cómo pueden llegar tan rápido? Aquí no me verán, digo yo. Joder, si me ven, tío, en serio. Joder. Tío, ¿me puedes decir entonces dónde coño me puedo esconder? Nada, que me maten. Prefiero que me maten. Es que dime tú dónde me escondo aquí. O sea, dime tú dónde me escondo. No tiene sentido. Jack, what's going on? Answer me! Jack? Jack! Fin. Vale, ya sé que aquí estaba el cabrón este. Así que... Vale. ¿Cómo? ¿Se le dio en la cabeza? Claro. Pero que no me espere que... O sea, que me vean, vale, pero... Es que no tengo ningún sitio donde esconderme, que es el rollo. Vale, ya tengo aquí esto. Ahora van a mandar a estos tíos a explorar. Ah, mira, coño, lo tenía enfrente, tío. Que ciego soy. Tenía aquí las putas taquillas. Ah, no, espérate, ya lo despertaron, creo. Vale. Granadas chaff. Vale, esto ya no me importa el... Pero ¿cómo? ¿Dónde coño estará el rifle, tío? Claro, sé que si no tengo el rifle no voy a pasar desapercibido. En los últimos segundos cuando se viene a girar. Aquí había otro, ¿no? ¿Dónde está? ¿Se fue? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Hola, Ruf. No entiendo, tío. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. ¿Qué más dará que tenga rifle o no para que me pillen? Es que me parece una tontería más grande, tío. Tontería absoluta, que por no tener el rifle te pillen. En fin. Estamos buscando aquí al presidente Ruf, por si te perdiste al inicio.
Ayer nos cargamos a Fatman y tal. Hay que buscar al presidente aquí en el núcleo central. Y acaba de llamar Rose diciendo que estuvo investigando y que encontraron el cuerpo de Solid Snake, cuerpo muerto de Solid Snake, y que le faltaba un brazo. Por lo cual confían en que el cuerpo de Solid Snake, que Solid Snake está muerto, y que el que dicen que es el líder de los terroristas aquí no es Solid Snake, sino un impostor. O sea, eso es lo único que te has perdido. Nada más. Y bueno, y también te has perdido a mí haciendo el gilipollas aquí 2 veces, que me han pillado. Eso, pero bueno, eso no cuenta. Eso hiciste bien que perdértelo. Es que ¿dónde estará el rifle, tío? Porque si no puedo coger el ascensor... ¿Dónde estará el rifle? El ascensor no lo puedo coger. La puerta de allí está rota. Bueno, ya el radar, ¿cuánto tarda? Joder. ¿Para aquí arriba hay alguien? Aquí arriba, aquí dentro, no. Creo que no. Para afuera. Para aquí no. No, aquí no tengo nada. Ey, esas son taquillas. C4. Una revista. Yo las puertas abiertas, me da igual. Oh, yeah. Esto sí que me viene bien. El silenciador de la SOCOM. Bah, de lujo. Ya me los puedo cargar en silencio también. Sí, es que supuestamente tengo que ponerme el uniforme. Pero necesito también el AK-47 para pasar desapercibido. Pero claro, es que no encuentro... No, espérate, este creo que tenía el... Una foto de redondo. No, es que no sé dónde estará el... Ah, bueno, puede ser siguiendo para allá. Yo, pero es que ahora todos vienen para aquí, ¿o qué? Cojones. Cuyons. ¿Te sigue para acá? Sí. A dormir. Ah, me cago en la puta. A dormir también, me da igual. ¿Ves? Es que no puedo ir. Ah, tendré que usar la... Da igual, este también. Joder, tío. Justo cuando le disparas, cuando se... ¿Qué quiere? Igual. Gracias, Campbell, por ese consejo. Con un ascensor podré ir de un piso a otro. Muy bien. Claro que sí. Muy bien. That elevator is a cut above the usual. Do you see that strange-looking surveillance camera above the panel? Yeah, it's not responding when I enter its field of vision. What is it? The camera apparently goes online only when someone activates the panel. In other words, it's there to check on the person trying to use the elevator. If you're not disguised as a terrorist, you'll be spotted Pero si lo tengo puesto. the elevator. Pero si lo tengo puesto y me pillaron antes. ¿Qué me estás contando? Me estoy desquiciando, en serio. ¿Sabes lo que te digo? Ah, no, perdón. No puedo romper. Voy a tirar otra granada ya. Sí, no. Estoy por ponerme en bolas, a ver. A lo mejor poniéndome en bolas la cosa mejora. Vamos a ver. Es que... Hola, ascensor. ¿Qué ha hecho? No tarda más que los ascensores del Corte Inglés.
Y es decir, hasta existe una rima. Nada, que no viene el ascensor. Vamos a dejarlo ahí y... Nada, vamos a dejar que los terroristas destruyan todo esto. Total. Es que no puedo ir a ningún otro lado. O sea, esta es la zona. Y aquí no puedo salir. Y es más, espérate. Vete para acá. Hasta que venga el ascensor, si es que viene. Más allá se puede decir, necesito un rifle AK-47, tal, no sé qué. Vale, perfecto. Estos tíos tienen rifle. ¿Por qué no puedo coger un rifle de ellos? Son cosas que jamás entenderé. Venga, quédate ahí dormidito. ¿No ha venido el ascensor todavía? Nada, no viene el ascensor. ¿Tú me das objetos? Una ración, bueno. Claro, y aquí no había otra entrada. Porque era solamente aquí. Sí, los voy a llevar a las taquillas para que... O sea, que ellos si vienen que no los despierten. ¿Ves? Si tiene el rifle, ¿por qué no me vas a cogerlo? No te has guardado. No, pero esto creo que era a partir del 2 cuando empezaron a ponerlo. En el 1 no estaban implementados, creo, lo del tema de los soldados. Vale, pues esto no lo puedo llevar. Oye, que esto no cogió el esto, ¿eh? Porque hay un chorro de sangre aquí. Vale, los hay. Paso. No, me detecta. Dice, usa el traje de los tal para poder usar el ascensor. Pues ahí lo tiene. Lo uso y me pillan. Mierda, que aquí no hay... No entiendo. Juraría que no. Cubrir el ascensor. Claro, es que no tengo mapa igualmente. Entonces, no sé qué es lo que hay que hacer. Y encima esto, que tarda un montón. Pues al menos pudiera disimularlo, pero es que aunque tenga el traje me ven. No entiendo. Los ojos de Konami, dice. El cogí más tarde. Listo. Vale, estos se quedaron dormidos, no los vieron, vale. ¿Será que me tengo que quedar aunque me pillen? No, porque entonces es que no tiene sentido. Mira, que se mandó un área. Ay. Ah, te lo voy a matar, da igual. Está por culo ya. Me tienen harto. ¡No! Si no lo maté el disparo, lo mató la partida del cuello. Mira eso, la postura de yo. Así para atrás todo. Madre mía. Madre, querido sangre, por favor.
Los juegos no deberían ser tan violentos. Pues no sé cómo es el tema del eso, No, por aquí no puedo. No, es que no sé para dónde tengo que ir. Porque estoy en el... Claro, es que para bajar necesito coger el ascensor, sí o sí. Nada, me voy a arriesgar, me voy a quedar con la Socon mismo. Me da igual que me pille. ¿No? Aquí vienen. Hey, you, just wait a minute. A la mierda. ¡Oh puta! ¡Que te den! ¡Ah! No, pedazo de rifle tiene aquel muchacho. Pero te trabuco. Venga, métete. ¡Métete! Ah, hasta luego. Me pego en la esquina de la cama. Mira que duele. Con la puerta. Uf. ¿Y cómo coño es lo del...? Pues fuera coña, voy a mirar en alguna guía rápido. Es que no entiendo lo del... No sé en qué parte será... Buah, para mirar en una guía ahora, es que te pegas ahí, vamos. Bueno, por lo menos me carga uno, que se joda. No, es que no me dan el rifle. Ninguno me lo da. Es que es la putada, que no me deja... Porque estos aquí tenían rifle. Susto, coño. ¿Ves? ¡Ay, Dios, que se despertó! Freeze! Mierda, que viene el nota. Ah, no. Se mandó a mudar. ¿Ves? No me lo dan. Venga. Ahí. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer, tío. Porque si me pillan... Es que por lógica tiene que estar por aquí el... Vale, esto no me pilla porque tengo el traje. Este es el puente que conecta. Bueno, espérate un momento. No, porque entonces la otra plataforma es la que está rota. Esta de aquí es la que está rota. Aquí no tengo más... Joder. No, tienes que tenerse por aquí por cojones. Y tampoco creo que sea cargándomelos a todos. No, munición de la M9. Voy a hacer más rápido. Voy a poner aquí, conseguir el acá. Está en el piso inferior, en las puertas del norte. Dice que está el acá. Pero claro, encontrar esta parte ahora. Claro, pero igualmente necesito el ascensor. El problema lo estoy teniendo en el ascensor. O sea, el problema lo estoy teniendo con el ascensor. Que no me deja. Y si tiro las granadas, no lo está llamando el ascensor.
¿Ves? No lo detecta como que se active. Tengo problemas con esta mierda de sensor. La jodida cámara de los cojones. Todos los juegos de toda la vida le disparas a las cámaras y te los cargas. Esta no, esta es irrompible. ¡Ey! ¡Hasta luego! ¡Hijo puta! ¿Ves cómo no cuela? ¿Y este quién es? Que estaba aquí merodeando. Nada. Ah, el otro es la taquilla. Que se despertó. Vale. Sí, ¿de dónde salió el otro? Es que no lo pillo. No lo pillo, tío. ¿Será que tengo que entrar? No, pero es que por el otro lado no puede ser. Porque me han dicho que es aquí. Tiene que haber alguna zona que no esté viendo. Pero claro, es que en el mapa no viene nada más. Eso ya lo activé, que es el nodo. Lo voy a hacer, pero es que no me sirve para nada, pues ya lo tengo el mapa, ¿ves? ¿Y por dónde es, coño? Joder, si algo odio los juegos es pegarme trabados 10 o 15 minutos en una zona y no saber cómo coño es. Es que yo creo que es por el acá, pero es que no tiene sentido. No hay nadie, ¿no? Hostia, que están aquí todos. Estoy buscando al enemigo, compañero. Sigan buscando ustedes ahí. Joder, están a todos los antidisturbios aquí. Mi madre, ni el 1 de octubre. Ya. No, pero es que así no sé si vienen o no. Ruf, busca si puede. Por ahí. Mira cómo cierro las puertas, qué gracioso. Lo de cómo conseguir bajar al ascensor. En el núcleo. ¿Cuál es? En el Shell 1. En el núcleo del Shell 1. Ese. ¿Son todos para arriba? Vale. Vale, quiero mirar una cosa, a ver si... ¡Ay, Dios! Tenés que venir, hijo puta, por aquí, en serio. Es que quería mirar a ver si estaba la mierda esa... activada, el ascensor. Vale, aquí se van a mudar todos. Este se queda aquí. ¿Por qué no me sale en el mapa, tío? Joder. Esto está infectado ahora de... cabrones de esto. Pero... joder, cada vez que voy a salir viene uno, ¿o qué? Como vengas aquí te voy a pegar un disparo, ¿eh? Te aviso. Para tu casa. No, esto solo me dan objetos. No me dan armas. No entiendo lo del ascensor, tío. ¿Qué coño hay que hacer con el ascensor? No lo entiendo.
Claro, porque encima coger un cuerpo de estos tampoco lo puedo traer, ¿no? No, no tiene sentido. Me vería la cámara. ¿Qué coño hay que hacer, tío? A ver si me dicen algo... Pliskin. Pliskin, do you read me? What's up, Raiden? I just ran into a guy decked out like a ninja. A ninja? Ay, no, esto no me interesa, no. Me refiero a algo de esto. Pliskin, do you know anything about a Secret Service agent named Ames? Ames? You've heard of him? No. Listen, if you know anything... No. I got the name mixed up with someone else. Forget it. What do you mean, forget it? Just what I said. Forget it. Talk to you later, kid. No me dan Hey, información. Pliskin, were you really a SEAL? No me dice nada relacionado con esto, tío. I see you're wearing the Vale, a ver. enemy field uniform. Looks pretty good on you. Cut it out. It's bad enough that I'm dripping with sweat, wondering when somebody's gonna see through my disguise. Don't worry. And quit being so sensitive. At least your walk won't give you away. My walk? What do you mean, my walk? Nothing. Sure, Forget I joder, said it. Snake. I'd worry more about the fact that the uniform's a little small for your size. Vale. It just might come off when you bump into an enemy. Normally, a proper fitting uniform is issued to a soldier. Vale. You're just going to have to fit your movement to the uniform. Muévete con cuidado cuando lleves uniforme. ¿Será que así no me ven? Si... A ver si me dice algo más. Shoot a fire extinguisher and the contents Vale, will eso ya lo spew sé. out. It's probably a good way to distract the enemy. If you ever find yourself under pursuit, give it a try. Necessity is the Cuando mother te of estén invention. siguiendo. Vale, y el coronel me dirá algo del... Shell 1's core has extremely tight security. Impersonate an enemy personnel estoy. to infiltrate the section. For a proper disguise, select the enemy field uniform you receive from the ninja. This will allow you to blend in. But you still need one more thing. It will look suspicious if you're not carrying the standard equipment. All personnel in the Corps are equipped with AK-74Us. Select your own AK when you're in disguise. Pero... Find yourself an AK. You have a level 2 card in your possession. Go and search the warehouse. En el and almacén del extract that. soporte F, me cago en tu puta madre, tío. Yo haciendo aquí el gilipollas, tío. Mira tú, tengo que volver para atrás, me cago en 10. Ya decía yo, digo, es que me extraña que esta parte... Ayú. Bueno, no me caigo, ¿no? Nah. He jugado a Assassin's Creed y a Uncharted, muchacho. Vale, me cago en la puta. Está el dron. Me cago en 10, me cago en 10, me cago en 10. Granada chaff, granada chaff, granada chaff. Me vio. No me acordaba que estaba aquí. Right. Are you all right? Bueno, mejor si tiro la granada desde ya. Raiden! Vale. Sí, lo acabo de decir en el... Aquí, tengo que ir al soporte F. El que tengo aquí al lado. O sea, estuve dando vueltas para nada, en verdad. Pero eran pocos, ¿no? ¿Me da tiempo de llegar al otro de esto? No me va a dar tiempo. Uy, que sí me da, que sí me da. ¡Vamos! Me da igual. Vale, ¿el F cuál era? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Vale. Dijo que era algo... Ay, Dios. Oh, esta parte está petada de peña, tío. Vale, tengo...
Espérate, puesto. ¿Dónde está el detector de minas? Aquí. Nothing here. Vale, ok. Joder, le voy a ver el cuerpo a este. Ah, no, este está debajo. Sí, la verdad que aquí... Mierda, este es el que informa, tío. Este era el que informaba, creo. Nivel 3. Este es el que informaba. La acabo de armar. Ah, mira, nivel 2. M4. Aquí hay minas. Espérate un momento. No, aquí lo que tengo es el M4. ¿Se escucha mejor con los cascos? Pues mira. Vale, déjame asegurar que no hay nada. ¿Y cómo nos aseguramos? Pues obviamente con los cigarrillos. Vale, no hay nada. Vale, M4, ¿qué arma es? ¿Lo puedo simular a lo mejor? Aquí no puedo meter, ¿no? PSG-1, pero no tengo el rifle. Vale, lo que investigan puede caer más, ¿sí? Se te fastidiaron los estudios. Uf. Yo es que tengo varios. Tengo los grandes normales de la Play. Lo que pasa es que me he puesto esto porque son más cómodos. Y los puse en verano para no tener los cascos aquí y que me diera calor. No, le pego una patada, ¿no? Vale, tengo el M4, pero el M4 yo creo que no me lo va a simular. Pero entonces, ¿por qué me dice que tenía que venir aquí? ¿Será en la parte de abajo a lo mejor? Ah, bueno, aquí detrás también hay... Nivel 3. Tendré que bajar, creo yo. Va a ser abajo. ¿Dónde estaban las escaleras? Para atrás, ¿no? Aquí no puedo. Este tampoco. ¡Ay! Es por ahí. ¡Aquí viene! Estos tíos me están asustando más que los zombies de los Resident Evil, tío. Qué cosa más irónica. Estos putos papas fritas. La música tensa, sí. La música está ahí, ¿eh? Uy, ¿qué hay aquí? Aquí no he venido. Va a estar aquí. Dime que está. ¿Cuál es? Míralo aquí. Ya lo tengo. Ya tengo la cara. Ya puedo simular que soy uno de ellos. Ya está, ahora sí. Flicking. Looks like you've got an Flicking. AK. If you wear an enemy's field outfit and carry an AK, you can pass for one of them. Listen up, kid, and don't forget this. Only the guards in Shell 1's core are armed with AK rifles. The others are armed with the AN-94, the official rifle of the O Russian sea, army. son dos If you diferentes. hope to disguise yourself as the enemy, you don't want to be carrying an AK Vale, outside of vale, Shell vale. 1's core. Entonces, si pudiera conseguir aquí el ANS, ¿cómo se llame? Pero ese no creo que esté aquí. Vale, voy a explorar por aquí a ver si encuentro más armas, lo cual dudo.
Esto va a ser municiones y toda esta historia, ¿no? Y objetos de esto. Pero no armas, ¿no? Bueno, extracción. ¿Te lo está despertando? No. Nivel 1. No, aquí tampoco. Nada, pues entonces voy directamente a la zona allí. Vamos, hasta aquí mismo, o sea, ¿quién fue el que me vio antes? Y ahora no hay... Así, de repente. Viene así por la cara. Vale, yo sé que me da tiempo, o sea... Boh. Me queda un poquito más. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira ahora, mira ahora. Mira ahora. Los últimos 20 minutos no han existido. Aquí es donde empieza el juego. Mira, ahora vengo aquí con el y mira. ¿Dónde están los compis? No están. Bueno, pues nada, pues sigo para el ascensor. ¿Qué hace usted despierto? Oye, pero si tengo el rifle, hijo de puta. O sea, explícame. Explícame esto. Hola, cista, ¿qué tal? Y explícame esto, tío. O sea, tengo el puñetero traje, tengo el puñetero rifle y me siguen detectando. Con 2 cojones, tío. Con 2 cojones. ¿O será que me puse el que no era? Madre mía, espérate. Hijos de la gran... Toma tú, a tomar por culo. Déjame ponerme la ración. No, no, ya sé que es rubio, ya. O sea, no le vamos a pedir más al pobre Raiden. Vale, aquí no me puedo curar, pues nada. Ay, Dios. Ay, Dios, que estoy cabreado. Es lo que tiene. ¿Será que no me puse el AK sino el M4, tío? Cubrirse frente al ascensor, sí, bueno, para lo que queda de eso. Venga, hombre. Tío, en el 1 no tardaban tanto con el eso, joder. Que a mí me explico por qué los soldados estaban allí y por qué eso es mentira, el juego un tongo. Sí, total. ¿Será que tenía el M4 y por eso o pasé corriendo? A lo mejor puede ser que haya pasado corriendo y eso... No, porque estaba quieto al lado de él. ¿Cómo que? ¿Pero qué fuego? ¿Quién te está disparando, pedazo de gilipollas? Pero... No entiendo. O sea, estaba a punto de quitarse y se me están disparando. De repente. Se me han disparado. Pues nada. Nos pegamos aquí. O sea, es que casi no hemos avanzado. En casi una hora de directo. No hemos avanzado, tío. O sea, esta parte del juego me parece surrealista total. Es surrealista, la verdad. Surrealista. Nada, hacer tiempo hasta que acabe el caution arriba.
A ver si vale disparar ahora su puta madre, a lo mejor. Menos mal. ¿Y hay alguien aquí? Ah, aquí no hay nadie. A ver. El traje. Acá. 5. Venga. Voy a ir así. A ver. Caminando. Hola, compañero. Muy bien. Ahora no se da cuenta. Perfecto. Vamos aquí. Ahora de momento la cosa va bien. Venga. Compañero, yo voy a vigilar el ascensor. ¿No le importa? Muy bien. Buen servicio. ¿Qué pasa? Hola, Luis. ¿Qué tal? Hasta luego. No. Ah, vale. Ahora sí. Estoy intentando matar una mosca. Ahora nos metemos para adentro. Coño. Ahí. B1 creo que era donde tenía que ir. Oh, joder, macho. Media hora, tío, para adivinar esta mierda. Déjame curarme. ¿Quién eres tú? Ah, es que no es de retina. Fácil, será coger un cuerpo y pegarlo ahí, ¿no? Digo yo. Vale, antes que nada, aquí no hay nodo. Ah, mira, aquí está, perfecto. El nodo para desbloquear el mapa de la zona. Vamos bien. Perfecto, venga. Vale. Aquí hay algo. Ración que antes usé, me viene bien. Vale. Vale, esto es lo del escáner de retina. A ver si no me detecta. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bien, seguimos para acá. Lo estaba pensando. Ay, no cogió esto. Vale. Muy bien, Raiden, perfecto. Como se nota que eres rubio. En fin. ¿Cómo? ¡Cago en la puta! Que no me había dado cuenta que estaban esos ahí. Uf, el día está chungo, ¿eh? Nos tienen que subir el sueldo. Vale. Ah, pero si voy corriendo no se nota, ¿no? Ah, coño, yo siento gilipollas. Mira, a lo mejor está por aquí la revista, esta es la de Action Cine, la de los pósters de las pelis. ¿Qué pasa? All clear. ¿Qué pasa, Peña? ¿Cómo va la cosa? Aquí, terroristeando un rato, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Vale, ¿será que tengo que coger a uno cualquiera? Es que no sé... Vale, será el que viene aquí. Ah, le tendré que hacer lo del freeze. ¿Será que tengo que hacerle eso? Quería sacar el rifle, no dispararle. ¿Y de dónde coño salió este si aquí no había nadie? Está todo por culo, anda. Hostia, ahora sí me equivoqué yo. Ahora fue fallo mío, pero descarado. Tranquilos que estos no se dan cuenta que estoy en las taquillas, hombre. Estos no miran en las taquillas. No va a mirar en las taquillas, olvídate. No va a mirar. Te lo dije, estos no miran en las taquillas. Por cierto, espérate, a ver si me dicen algo de quién tengo que ponerle la cara ahí. Push the action button again to get out of the locker. You can see what's going on outside through the slit. Go into first-person view and make sure the coast is clear before you walk out. Gracias, Campbell, por decirme algo que ya he hecho durante
5 horas prácticamente. You can also knock out and drag enemy personnel over to an open Ya lo locker. sé, pero dime algo relacionado con la misión, tío. Open a locker and in an Campbell, vete. Me desquicias, Campbell. You can also destroy locker. Mira, te ve. Coronel de mierda, es lo que eres tú. Ok, esa. Necesito otro clip ya. Lo voy a guardar por aquí para después. ¿Este cuál fue? El del disparo ahora, ¿no? Está guay, está guay. Es que quería hacerle lo del freeze y la armé. O sea, la armé. No sé por qué. Ah, está muda de aranda. Papa frita. A ver, se supone que no me tienen que detectar ya ahora, ¿no? Porque claro, ahora mi pregunta es... Vale, aquí viene uno. No, ya no me ven, ¿no? Freeze! Venga. Abre la puerta. Nada, no sé cómo... Lo voy a intentar así, a ver. Raiden, the retinal scanner does not work on anything but living and open eyes. Don't knock the man ¿No out. lo he matado? Be careful. ¿No lo he matado? No, sí que tiene munición este hombre. Pero ¿y entonces? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esperar a que él la abra entonces y meterme? Claro, pero yo lo dejé... ¿Y si hago esto no será más rápido? Vale, ahora. Es que esto es lo que quería, despertarlo. Para que este le dé una patada y lo despierte. Lo despertó y se mandó a mudar. Vale. ¿Se van turnando o algo? Eso, me pongo que parezco hasta un soldado normal, ¿ves? All clear. ¡All clear! Que venga alguien, 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 que venga alguien. Vamos a simular aquí. Como quien no quiere la cosa. Es un patadón, la verdad que sí. Freeze! More! ¿Ves? Pero es que no llega a mirar.
¿Qué hago? ¿Me corta las venas? Clear. Cojo el monitor, lo tiro al suelo, lo rompo, no sé. ¿Qué puedo hacer? Díganme cosas. O sea, dime tú cómo coño es la mierda esta. En fin. A ver. Hostia, ¿en serio es así? Vale. Ya sé cómo es. Vale. Claro, pero ¿y cómo? Es que no sé cómo se cogen en el cuello. Porque creo que no es igual que en el... Vale, esto. No, esto no es la acá. No, este es de aquí. No sé cómo se agarra. Bueno, tendría que ser estando cerca a lo mejor y... Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Era así de fácil. Era esta puta chorrada, tío. O sea, era cuando estuviera ahí, ponerte detrás y darle al cuadrado. Bueno, que vendría a ser el cuadrado, ya está. Ah, pero no, espérate, no tengo el micrófono, ¿no? No he cogido el micrófono, tío. Pero bueno. Right. One of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Sí, lo del Ames marcapasos. wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. You don't have a directional microphone, however. Find one first. The microphone is the only hope of identifying Ames Ya lo among sé. all the other hostages. The directional microphone should be somewhere in the core of Shell 1. Have you searched B2 of the core? Ay, es verdad que al sótano no fui. Ay, qué tonto, tío. O sea, que acabo de entrar aquí para nada. Ah, es verdad, el sótano B. El B2, tío. Es verdad. Bueno, ya sé cómo es. O sea, ya la parte esta ya no importa. Mira, ahora sí es rapidito el... ¿Dónde está? Vale, bajo por los dos lados. Ahí hay un hijo puta. Por aquí puedo entrar. Un pájaro ahí. Hola, Bernardo, ¿qué tal? No, pues tengo que subir por ahí. Lleva las taquillas abiertas. ¿Y porque aquí arriba hay un eso? Un... ¿Y el nodo? Ah, míralo ahí. Good morning. Good morning. Hostia, qué gracioso es. Mira, es este, ¿no? Ya tengo el micrófono ya. You have the directional microphone. According to our information, Ames Mira, has ya a... sí, ya tengo el marcapaso. Tampoco quiero que me estén contando
Hostias, Time for a treat. pensé que me iba a chocar con aquel y me iba a pillar, tío. Nada, lo de los disparos es normal, que a veces te equivoques y te pasa lo que pasa. Pero bueno. Vale, ahora sí. Good morning. Good morning. Qué gracioso el loro. Hello. Hello there. ¿Qué pasa? ¿Por qué me están poniendo estas escenas? No entiendo. Vale, de munición ya voy bien. Ya que no hay nada. Sí, parece... Hostia, mira, ¿viste el cuadro? Espérate un momento. ¿Dónde estaba? Aquí dentro. Good morning. Good morning. What's up? Venus in Cancer. Son of the Enders, que es otro de Konami también. Mire, Good morning. Good el morning. guiño aquí al Metal Gear Solid, tío. Qué guapo, tío. Hello. A su propio juego, ¿sabes? Qué guay. Hello. Mira, me está trabando el loro. Tengo que decirle algo. No sé. Hello. Parecido, sí. Si hago así no me ven, ¿no? Si me apetecía hacer el doble salto. ¿Por qué? No sé. No entiendo estas cosas de... Ese era de Game Boy Color, tío. Yo ese no recuerdo jugarlo, tío. Vale, ahora sí. Aunque capaz que ya puedo entrar directamente. Pues estos juegos a veces son así. No, ya sé yo. Pues nada. Vamos a ponernos aquí fingiendo que estamos protegiendo el pasillo. Hasta que venga aquí el compi. Venga. Ponte ahí enfrente. Venga. Ahora. Retinol pattern recognized. You are cleared. Son unos cracks, tío. Hombre, me recuerda, por ejemplo, en el The Last of Us. ¿Qué me vas a decir otra vez? Lo del marcapasos, tío. Raiden, one of Ya those... no, ya me lo dijo antes. Reporting no problems in the hall on B1 in the Claro, shell pero... core. Pero si me pongo el... O sea, me va a detectar, ¿no? O sea, me van a ver. O sea, tengo que ponerme donde no me vea. Reporting no problems in the hall on B1 in the shell 1 core. Mira aquí. Te suena raro, ¿no? Reporting no problems in the hall on B1 in the shell 1 core. Es que encima este reporta, tío. Pero si no lo dormía ya está. Me suena allí, ¿no? Suena como aquel de allá. Tampoco es el sonido que tiene que hacer. Es este, ¿no? Suena como...
the ¿Y hall cómo? on B1 in the Shell 1 core. Por favor, Raiden, tío. Que a veces te ganas el odio, tío. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Claro, pero una vez que lo detecto, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Hablarle o...? Es que no me da la opción de nada. Reporting no problems in Es the lo que me hall traba. on B1 in the Shell 1 core. Ay, ya, mándate a mover de aquí, tío. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Oye, ya los he escuchado todos, tío. No me avisan. El que más me suena raro es... ¿Quién era? Hey, you! Who's that? Freeze! No, this isn't happening. Jack, you have to answer me. Jack! Jack! Hoy tocó la parte jodida, ¿eh? Hoy tocó la parte jodida. Manda huevos, tío. Porque si me pongo el que no era. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Gafas térmicas. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Es que a mí el que más raro me suena, creo que era este. A ver si no me pilla aquel. ¿Ves? You're Ames, aren't Vale. you? Era quedarse mirándolo, tío. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Desapareció el soldado que estaba al lado. Will you? I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was sent in by the Lali Lule Lo, just like you. What? Y yo se lo da ahí. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Codec. Right, silence beats talk when it comes to safety. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell Dijo que no 2's estaba, core ¿no? section. The first floor. The core of Shell 2. Dijeron que no estaba ahí, ¿no? Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself.
That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data? The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure, and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, Además, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, no sé quién habrá the traducido system will automatically este cancel juego, the tío, pero login. está súper mal traducido, They can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Porque incluso hay una frase que ponía después y después sin tilde. Key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. Sorpresa. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they Pero ¿por qué do no? should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. So it must be the Patriots. Los Patriots, están hablando aquí. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Vale, que las bombas las tienen colocadas en los lugares del Cell 1 y Cell 2. Password entry has already been made to the black case. In 1 hour. Es que estoy tratando de sacarlo por lo que escucho. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Que lo mantenga con vida. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Son un par de pasos más para Outer Heaven, dijo. Es que fallo garrafal de traducción aquí, tío. Porque ni siquiera lo que estaba en los subtítulos era lo que estaban diciendo ellos. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are 2 of them. 2 of them? And that's impossible. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke, but it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people.
No, a high-altitude detonation. You've heard of the Desde el Compton efecto. effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan. Pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Viene Ocelot, pero Ocelot ya nos ha visto ahí, o sea... Search my pocket. Hurry. It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Vale. Take care of the president before they launch the nuke. ¿Qué pasa aquí? A ver, que me entere yo. He's coming here. Pick up your AK. Te dan 8 segundos para que te equipes el eso, imagínate. What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali-Lulelo. Is that so? What the? You tricked me. Fox Die también, tío. Stand now. Ocelot. You. You, which team are you with? Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Si no le has visto la cara. Identify yourself. We meet at last. ¡Ey! Casi. Aprendió, ¿eh? Hold your fire. We need the hostages alive. Hurry, get away! You, but you died. Leave this to me. Ya no hace falta que lleve ese traje, ¿no? Digo yo. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. En algunas cosas es súper copia del primero, tío. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now.
We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the President as soon as possible. But the President is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the President. There's something else going on here, and the President may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the President before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the President for now. Esto solo va a decir, sí, Jack, tienes que hacerlo. Muchacho. Mira, ya esto ya no me hace falta ni tenerlo, pues si ya me van a pillar igual. Vale, tenía que ir a... Espérate, pues es que ya se me fue. ¿A dónde tenía que ir? Al 2, no, o sea, aquí. Creo que era ahí. Joder. Justo en la misma puerta, ¿sabes? No podía estar en otro lado, en la misma puerta del... Joder, ya esto está aquí roto, ¿no? ¿Ah, no? ¿Qué pasa? Me cago en su puta madre, tío, en serio. Es que me cago en su puta madre. Te los ponen justo en la misma entrada, ¿sabes? En plan de, hola, te vamos a pillar si o sí, no te importa, ¿no? No te importa que te matemos. Tócate los huevos, tío. Antes había solamente uno y ahora hay... ¿Cuántos hay? ¿2? Ahora no me ve. Sí, el sniper está arriba, ya lo sé. Contaba con ello. Ah, que lo esquivo y todo. Vale, perfecto. Hasta el nivel 5. Vale, y era... Sí, muy bien. Vale, muy bien. Para que no hay nadie. Y hago un saltito este, pues me gusta. Vale, y ahora tengo que ir de frente para arriba. Por aquí. Y eso es lo que a mí me sonaba que aquí había una cinemática. ¿Era aquí? Cinemática no, creo que aquí había enfrentamiento. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the President's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now.
There are IR sensors in place on the connecting bridge between shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. Prismático, que binoculares. Sí, estas ahí las de las luces, ¿no? That's the Semtex. And that must be the control unit. Joder, que... Tío, que una de las primeras misiones del juego era cargarte... Ah, pero espérate, creo que no fue con Raiden, fue con Snake. Ahora que me estoy acordando. Tiene los ños, pero... Uff. Esto está destruido, ¿no? ¿Qué pasa? Raiden, you haven't destroyed all the control units ¿Las yet. tengo que destruir desde Use aquí? the first-person view or the sniper scope. Es que rifle no tengo, ¿no? No he conseguido el rifle, tío. Es una putada gorda, ¿eh? Vale. Ya está todo, ¿no? Falta alguna. Tiene que haber alguna escondida, seguro. Ah, mira, allí dentro. Pero ¿y cómo...? ¿Y cómo me cargo las aquí dentro? No sé dónde está el... Raiden, what you see there is a booby trap. Era con este con quien quería hablar. Don't try to shoot out control units with the handgun when the Ya distance lo is hice. too great. The weapon doesn't have that kind of range. Use the sniper rifle. I saw a PSG-1 in the storage room on strut F. Vale, el There almacén should del be one soporte left, F. so go Era el grab que it. vine, ¿no? El soporte F es el que vine. Uy, espérate aquí. Joder, lo acabo de ver de milagro. Vale, a ver. No, este no es. ¿Soporte F era? Es por el que vine, ¿no? No, el de... ¿Cómo? ¿Cuál es el F? Yo, me hacen ir otra vez para atrás, tío. Estas cosas me desquician de los huevos. Volver otra vez para atrás todo el rato. En el almacén. No, no, no. Uf. Si es por él. Porque de aquí... No, estoy obligado a venir por aquí. Me gusta el saltito ese ahí lateral. ¿Es el más largo? Yo pensé que el... No, para mí el 5 yo creo que es el más largo, ¿eh? Y el 3 no sé yo. El 3 tiene lo suyo también. Me gustaría jugar al 3 también, pero... Me gustaría acabar cronológicamente con la parte de Snake, tío. En el almacén. Vale, porque ahora tengo una tarjeta de nivel 3, ok. Lo siento, me tengo que llevar el cadáver. Va a ser allí dentro seguramente.
Este aquí informa, creo. RGB. ¿Este era el rifle? ¿RGB? ¿No era PSG? Pues era otro rifle también. Me di cuenta tarde. Culpa mía. No, este es lanzagranada. Bueno, vale. No voy a poner pegas por el lanzagranadas, A ver, ¿dónde puede estar? En la parte de abajo, seguramente. Nivel 2. Este de aquí era nivel 2 también. Sí, que aquí era donde estaba. Bueno, voy a coger munición de esta. ¡Hostias! Que no me di cuenta del... No me creí que ya estaba desactivado. Me asusté. Aquí nivel 3. Va a estar aquí, ¿no? Ahí está el PC. Vale, no hay bombas, no hay nada. Vale. Use your PSG-1 Vale, to... perfecto. Ahora hay que volver y ya está. Vale, perfecto. No tengo ni que bajar ni nada, sino directamente desde aquí. No he guardado todavía. Voy a guardar ahora. Que de momento estoy teniendo punto de control, ¿no? Pero por si acaso que hay algún corte o cualquier cosa. What can I do for you, Jack? Listo. Jack, how's the Va estupendamente. No quiero que me cuentes mi nombre. Venga. Es que me equivoco. What can I do? Me equivoco, tío. Me equivoco de botón siempre. Le quiero dar al de salir y le doy sin querer al de... Vale, sigo para arriba. Vale, este no me ve. O no debería verme. Ahora para arriba. Vale. Uf, ¿y aquí dónde estaba entonces la otra? No logro verlo. No, pues estos están ahí dentro. ¿Dónde carajo está? Se me acaba de ir la señal otra vez. Un segundo. Sí. Nada, espérate un segundo porque he tenido que... Se me volvió a ir la señal como el otro día. Espérate un segundo. No se ve ahora tan nítido. Voy a poner aquí ahora el sonido de escritorio. Ahí está. Nada, tengo que arreglarlo del splitter. Ayer no me pasó. Y ya hoy sí. Pero bueno, da igual. Continuamos. Se ve, ¿no? Se ve y se escucha. Vale. Yo lo veo ahora, ya no lo veo tan nítido. A lo mejor en el streaming no se nota. Pero yo, por ejemplo, ahora sí es verdad que ahora veo... Uf, no pixelado, pero casi. ¿Dónde está? ¿Aquí abajo a lo mejor? ¿Y yo no lo estoy viendo? No. ¿Aquí? Es
Es que a ver, llámame loco, pero es que yo ya no veo nada más, ¿eh? Si no, esto es de ahí, pero ahí no veo que haya... Quédate en medio, hombre. Vale, bueno, mientras se vea de lujo. Eso ya me lo cargué. Es que no sé dónde está el otro... ¿Ves? Que ahí están como estos, pero no está el... pero no está el... Y por lo que veo solo en esta parte, ¿no? Es que el de aquí, ¿dónde está? El detonador ese. Me voy a arriesgar. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está entonces? ¿Y dónde está, tío? Me falta uno. Y no sé dónde carajo está. No, pero debajo... Es que debajo no te llega la mira, ¿ves? A no ser que me tenga que... No, agachándome no, tampoco. Uy. A ver. No, es que se ve que cada uno está con uno de ellos ahí al lado. Pero claro, los del frente no los veo atados a nada. Entonces es como... Vale, hasta aquí. No, y ya no hay nada más. Espérate, si hago así... No, me detecta igual. Me detecta igual. Pues no sé, tío. No tengo ni idea. Es que estoy trabado con el del frente. Porque este de aquí... ¿Ves? Aquí faltaría uno. Claro, que tampoco te... ¿Dónde está? Porque claro, aquí no puedo... No puedo ni siquiera pasar la barandilla para el otro lado. La vista no me llega más. ¿Ves? Aquí faltaría... Es que aquí no se ve. Ponerlo de que el Nightbot ponga menos mensajes, tío. O sea, que lo ponga cada más tiempo. Oye, y esto... Bueno, esto no tiene nada que ver, ¿no? Digo yo.
Oye, es que esto ya están... Que por lógica tiene que estar ahí dentro, pero si no puedo ir ni puedo cruzar... Vale, si cruzo aquí, ya explota. Raiden, you didn't get all the control units. Ya lo sé. You weren't thorough enough. Take a good look at the airborne cipher. You can see the control unit for the IR sensor. The control unit is right above Cypher's camera. Avoid shooting the camera at all costs. Looks like if a Cypher is shot down, the resulting signal will trigger an explosion. The whole bridge would blow. Vale, vete pa'l carajo, tío. Y ya sé yo que no estaba por ahí por ningún lado. Puta, lo perdí. Pero si apunté al... Jack! Jack! Joder. No me dijo que era en la parte de arriba. Es que le di ahí. Ahora sí. Antes le di también ahí, ¿eh? Lo que pasa es por detrás. Pero lo apunté para arriba. Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasaka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasaka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Over here. I'll talk to you later. Colonel, I need some answers from you. Vale, ya sé por qué. Exactly is Pliskin and his partner? Soy eco por esto. I know what you're thinking. It keeps coming back to Soy eco porque ahora volvió la señal del... de la capturadora. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Ahora Gear sí, ¿no? units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the big shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them?
I look back on what I've done here so far, and things like training and sense Es que no sé lo que le pasa al Splitter, que me corta la señal. Es lo que pasó el otro día con el Twin Snake, que se cortaba. Me di cuenta que es el Splitter. Y lo peor es que es nuevo, que me lo compré nuevo. Pero bueno, ya mandé otros dos a pedir para tener de repuesto, a ver, pero... Con la Xbox paso, pero bueno. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Claro, por lógica. Perdón por los fallos estos que estaba teniendo, es que sí, el Splitter, o sea, por eso no he querido hacer streaming de las tofas ni nada todavía, hasta que no arregle bien lo del Splitter. Y me he metido aquí con la Xbox. Lo puedo tirar por el tema de jugar por streaming. I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. El Big Boss, la gana tuya. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. What a pleasant surprise, brother. Save it. You brother of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Solidus. Snake? Right, take cover. Stop impersonating him. Deja de imitarle. Está imitando a Big Boss. Brother, I'm a whole different game from Liquid. Y Raiden en medio, aquí una pelea familiar. That the best you can do, Snake? Did I get it? Para no escuchar que se acerque un caza, ya tiene que ser tonto. It's the Harrier. The world needs only one big boss. I'll drown you fools for interfering. Esta parte está muy guapa, ¿eh? Right. This is the Stinger missile launcher. The
Arasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you. ¡Dame el Stinger! Vale, espérate, porque este... No me acuerdo ahora cómo era el enfrentamiento. Ah, pues sí, se le dio. Uy. Pues no le dio. Uf, es rápido el caza, ¿eh? Comparado con el enfrentamiento con Liquid... ¡Ay, Dios! Ah, vale, le di a tiempo. Ya está. Dios, que ese era el... Me equivoqué. Ay, que estoy quemándome. ¿Cómo me quito esto? Quédate en medio. ¡Ay! No lo vi. Ya me quita bastante el cabrón, ¿eh? Oye, le iba a disparar, tío. No, vale, le iba a disparar, no me jodas, tío. Ya me ocupo yo, ¿ves? ¿Cómo que te ocupas tú? Me lo quiero cargar yo, no tú. Acaparador. No le dio. Pero vale que sea. Estamos con que. ¿En serio se quedó con un ataque nada más? Adiós. Qué casualidad, le jodes el ojo izquierdo también. No, a Big Boss fue el derecho, ¿no? Sí, creo que a Big Boss fue el derecho. Hostia, el Metal Gear. Fue el derecho, ¿verdad? Este fue el izquierdo. Chiquito destrozo.
Me han dado en el ojo. Este a su ritmo. Este me desquicia. Tan paciente el nota. Fab, go! Con la bala ahí. Mira, parece Flash. Hey, what's that? It's running on water. Y punto. Ryden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh. The president's all yours. Okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government, or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Por eso le faltaba el brazo derecho. A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it, 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change. And that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Y madre, cómo se está armando todo, ¿eh? Jack, are you all right? No, no estoy bien. Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Ah. Vale. Si me lo pide, no te voy a decir que no. Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the President and preventing password confirmation from taking place. Get to the President. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L.
That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. Allen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Factor. You can take your simulation and Nada, se agradece, we're tío. out here. We bleed, we die. Calm down. I suggest that Está la you cosa do pero right. peleaguda. Even if that is Snake, that has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Hostia, tío, pues muchas gracias. Agradece las palabras. A ver, ¿por dónde tengo que ir? Raiden, what's going on? Raiden! Raiden! Ahí hay cosillas. Al agua no, es que hacía calor. Entonces, pues... Esto lo puedo usar, ¿no? Sí, me lo imaginaba. O sea, que vi que habían cosas por aquí. Y aquí espero calcular bien la caída. Sí. Ay, mi madre. Ay, Dios, lo de las palomas, no lo vi. No lo vi lo de las palomas. Qué cabrón, como te han puesto ahí las cagadas de palomas para que te resbales, tío. Tengo que volver. Nah, no me arriesgo otra vez a lo de la eso. Uf. Vale. ¿No puedo subir por ahí? Por aquí entonces. ¿Pero por qué me cambió la cámara, tío? Oh, God, no. Jack. 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 ¿Pero por qué me cambió la cámara de repente? Tío, otra vez. Joder, tío. ¿Pero por qué me cambió la cámara? Joder. Nada, voy a intentar hacerlo aquí. Ah, ahora no me cambias la cámara, cabrón. Hombre, gracias por esa raid. A ti casar este V. Se agradece. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Muchas gracias. Se agradece. Le di, ¿no? Sí. A dormir. Hola, manillo, ¿qué tal? Sí, un gran juego, la verdad. Ahora me estoy cabreando un poco porque no paro de caerme de manera tonta. Pero sí, es un gran juego. Joder, otra vez de aquí, tío. Me está desquiciando esta parte. Me está desquiciando esta parte. Nada, el honor es mío. Muchísimas gracias. A ver si pasando rápido por aquí. Vale, por lo menos lo medio paso bien. Muchísimas gracias, la verdad. Se agradece siempre el apoyo. Todos los que hayan venido, bienvenidos al canal. Vale, aquí.
A ver, ¿dónde está? Ahora. Pero ¿me puedes explicar por qué se me está cambiando la cámara? Me está cambiando la cámara de manera rápida, o sea, y de una forma rara. No sé por qué. Vale, aquí ya estoy. Sí, lo vi, el del baño. Vale. Uy, aquí, tío. ¡Uy! No sé ni cómo lo he hecho, pero bueno, me alegro. Sí, vi el del baño, pero como estaba aquí con lo de concentrado, pero sí que vi que lo habías hecho. Vale, vamos por aquí. ¿En serio? Ok. Ve usted, hombre. Eso es bueno. A la vejiga. Vale, ¿tengo que bajar por ahí? Sí. ¿Y porque aquí no tengo el radar? No, mira, es que... ¡Buah! Es para el otro lado. Sí, momento bastante raro. O sea, una cosita ahí extraña. Ahora. ¿Qué? ¿Por el centro entonces? ¡Boh! ¡Boh! ¿Cómo lo he hecho? No lo sé. Pero lo hice. Olga, Snake is here. Snake is here. In Shell. A ver, de esta tía no sabíamos nada antes que saltó al agua. Unfinished business with him. Olga, calm yourself. Because of your personal feelings. Ah, esto pues se aleja y tal, ¿no? I've been Imagino. waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Dale ahí. Where's Ocelot? Not here. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. Vale. I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retreat will come fast. Uy. The intruder's still at large. Snake. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. ¿Se refieren a Raiden o a Solidus? Keep the president alive until then. Me imagino que a Raiden, ¿no? No one gets in here. Turn the currents on. Of course. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done.
I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. No lo han visto de We milagro. start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling. Está muy guapo, está muy guapo. ¿Ya está? Vale. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training? Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. Como en el 1. You can guide it through the duct into the room. Como en el 1. Then target the circuit panel. Got it. Entonces necesito un Nikita. But make sure you don't hit the Porque el Stinger no vale. Necesito un Nikita. The Nikita president no is tengo. wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Vale, lo he dicho que necesito el Nikita sí o sí. Vale, ¿y el nodo dónde está? A ver, ¿por dónde vine? Porque yo no sé ni por dónde vine. No, vine por... Por aquí es por donde vine. Vale. Este es el suelo electrificado. Vale, por aquí abajo. Tengo que obtener Nikita primero. Vale. No, eso son munición. No. Vale, por aquí no. Ah, mira el nodo aquí. Perfecto, ya tenemos mapa. Mapa de la zona, venga, lo quiero ya. Perfecto. Vale, ahí está el presidente. Pues tendré que bajar porque aquí no tengo el Nikita. ¿Ve uno nada más? Solo hay un piso. O sea, debajo. Mapa de la zona. Give me the map. Give me the map. Ya me acuerdo de estar buceando. Vale, espérate a ver cómo era. Esto para bajar. Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading. Mira. Prefiero averiguarlo por mi cuenta. Ah, vale, que esto es para... Vale. No, esto no es. Vale, esto para bajar. Esto para impulsarte. ¿Cómo es para impulsarse? No lo pillo bien, a ver. Esto para... Ah, vale, ok. Vale, ahora sí. Y esto será para respirar, ¿no? Imagino.
Porque está ahí iluminado, así que imagino que será eso. Uf, pero el control es... Oh. El control está invertido, no me gusta. Es incómodo. Ay, ¿esto qué es? ¿Pero quieres coger eso? Ah, gafas de visión nocturna. Vale. Sí, es que es un poco complicado el control, ¿eh? Es raro. Es tecniquita, ¿no? Vale, ya lo tengo. Vale, pero aquí habrá más cosas, digo yo, ¿no? You have the remote-controlled missile. Good job. Now head for the first floor of the shell. Uy, eso es una mina, ¿no? Aquí no puedo usar armas, ¿no? ¿Qué hay aquí? Aquí tiene que haber algo. Sí, pues se ve aquí como una habitación grande. Aquí tiene que haber algo seguro. ¿Juegas todos los Metal Gear? Tendrías un top de los mejores. Me falta por jugar el 5, que no lo he terminado. Los otros sí los he jugado. Y el top, hombre, para mí el 1 es el clásico. O sea, el de toda la vida. Para mí es el mejor. Después están guapos el 2, el 3 también me gustan. El 4 fue una revolución también. ¡Hostia! Ah, este es aquel Steelman, ¿no? Lo que pasa es que tengo que rejugármelo para enterarme bien de la historia, porque lo he jugado desde hace muchos años. Y a nivel de historia, si no la pillas es súper compleja. Pero no hay ninguna así que nos guste. A lo mejor el Peace Walker a lo mejor no me llegamos mucho. El 5, el tema de que sea estilo mundo abierto y con tantas misiones extrañas ahí, pues me puede chocar un poco. ¿Esto qué es? Stinger. Hostias, PSG-1T. Vale, no sé ni para dónde estoy yendo. Estoy mirando más el radar que otra cosa. Pero no son malos juegos en general. Lo único es acostumbrarte a cada uno. ¿Y ustedes cuáles consideran que son los mejores? Ah, mira, puedo abrir aquí, menos mal. Eso sí, los de MSX no los he jugado. Y los puedo jugar porque tengo aquí el HD Collection de la Xbox 360 y ahí sí venía. Bueno, aquí veo una ración, pero bueno, una ración. ¿Esto lo puedo abrir? No. Ay, nivel 4, no puedo, ¿no? No. Hostia, tengo que dar todas las vueltas. No, hombre, gracias a ti por preguntar. De hecho, cuéntame también. ¿No has jugado ninguno? Pues mira, pues te lo recomiendo. Es cierto que el primero a lo mejor te puede costar un poco porque es un control un poco más tosco, pero a nivel de historia está brutal. Y además es un clásico. Si te puedes jugar la versión también de GameCube, que de hecho yo en el canal de... Bueno, aquí lo estuvimos jugando y en YouTube está resubido también el directo. Es un remake que sacaron del 1 con el motor gráfico del 2 y está bastante guay, o sea, es súper fiel al original. Si hago se voy más rápido, ¿no? Pero gastaré más oxígeno. Bueno, da igual, pero estoy aquí mismo ya. Pero si te los puedes pillar, pues mira, aprovecha. Lo único que creo que el 2 y el 3... la única manera ahora mismo de jugarlos creo que es pillándote la HD Collection a lo mejor. O a lo mejor en algún emulador, ¿no? Pero que por ejemplo... Yo no estoy jugando en la Xbox 360 que salió la versión esta de la HD Collection. Y quieras o no, pues se agradece. Y además se ve bastante chulo. El 1, el 4 y el 2. El 5 no te lo has pasado. El 3 A ver, el 3 te choca un poco porque el 3 es precuela de todo. Sí, pero en el HD Collection no te viene el 1. Es el problema.
pero el 2, el 3 y el Peace Walker, que el Peace Walker continúa al 3. Es que en Metal Gear, cronológicamente, el orden sería Metal Gear Solid 3, Peace Walker, Metal Gear Solid 5 Ground Zero, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 4. Ese es el orden que tendrías que jugarlo cronológicamente. Es un poco complicado, pero... Le pasa como con Star Wars, o sea... los han ido sacando, han sacado algunas veces precuelas, después al mismo tiempo sacaron continuación. Entonces, pero bueno, hoy en día es fácil, en YouTube no, en Google mismo, le metes ahí cronología Metal Gear Solid y directamente te lo ponen. Sí, yo del 5 me he comido ya spoiler, ya de... Sobre todo al final. Debería probar el 3, pues sí, el 3 está chulo, yo lo quiero probar pero más adelante. Bueno, probar, a ver, yo me lo he jugado, pero lo jugaré más adelante. Vale, aquí tengo un Nikita. Uy, ¿por dónde? Hostia, esto va rápido. A ver. Uy. ¿Pero dónde va? ¡Oh! A la primera. A la primera. No, pensé que me iba a cargar al presidente. Porque el nota... El nota se movió por un lado. Pensé que me iba a cargar. Ya puedo pasar, ¿no? Sí. Mr. President, venga, cinemática guapa. No se parece a Bush, colega. President Johnson. Huh? So you're finally here. You've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me.
Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. Aquí es donde la trama ya se empieza ya... That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not Te has yet. perdido una parte What fundamental you del saw was juego, Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? Buen equipo de fútbol That's inglés. right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. O sea, no solo un Metal Gear Ray, The Ray sino varios. unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear Sí, is sí, more sí. than just a military tool. Irónico, ¿no? It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes. The GW system is the Patriots' trump card. Arsenal Gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks, but Solidus preferred rebellion. Outer Heaven
His plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community is also a key factor in his offensive effort. Outer heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal gear. Se unen las tramas She's ya, somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet. Vale, la puerta que estaba antes cerrada. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. Pero necesito la tarjeta de nivel 4. This is card 4. Ahí está. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie. A biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe. And Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. There's only one thing that remains to be done. Kill me. Lo sabía. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's your role! Pull! ¿Y por qué se escuchó el disparo así si tiene el silenciador? No tiene sentido. That's abusing your right to free speech, Ah, Mr. vale. President. Or is it ex-president? Tenía que ser el President, why did you? Alas, my finger must have Tóselo. slipped. I'll see you around, carrier boy. Y sigue vivo. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you? Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. Llamadita de codec, ¿no? Que siempre estas cosas... Pues no, no le habla ni al coronel. Imagínate. Vale, por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. Por aquí nada, por aquí. Ya sabía yo. Murió el presidente. Para descansar. Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that,
It almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1 in the core Vale, tengo que pasar por todo aquello. right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. Snake. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal gear? Yeah. Why didn't you tell me about it? You never asked. Am I correct in assuming you also know that the Big Shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described. A massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas. Se sabía desde el principio del juego que Snake sabía cosas. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. And it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago? What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these Las que pictures. hicimos al They were on the principio del news juego. on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, I'm taking it back. Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. A small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. trampa. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows Al about final them. sabía todo el mundo menos yo, pues sí, Raiden, la They verdad que didn't sí. choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise,
The Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? La gran pregunta, ¿no? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles... Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich... my sister? What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. Acá. Vale. O sea, ahora tengo que pasar por donde pasé antes, sumergido. Todo para el otro lado. No, espérate. Era por la puerta de allá. Sí, es como que... desquicia un poco, ¿no? Espérate, pues por aquí había minas. Voy a coger algo de aire, aunque no me hace falta ahora mismo. ¿Qué pasa ahora? Raiden, are you reading me? This is Otacon. What's your situation? Wet and miserable. Mojado y cansado. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Eh? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE No me was contes tu calling me historia, for a ver, ya help. está. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... So Emma survived the ordeal. Yeah, but my father didn't. So you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Tendría que decir nuestra madre, If she ¿no? still can't swim, we're in trouble. Bueno, bueno, puede ser que Level tenga B1 in the madre core is diferente. pretty much flooded. Mismo padre, pero... Maybe you can help her diferente. overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out.
I'm counting Hostia, on que you, lo tengo que Ryan. memorizar, I dice. covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the Kodak. I'll do that. Vale, de momento hasta aquí voy bien. Me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo. Es por aquí y ahora para abajo. Uy. Vale, por aquí. Uf. Me joda. Ahora la niña tiene miedo al agua. Vale. Hostia, no me jodas. No contaba con que me enfrentaba a este tío. Still ticking, huh? Unfortunately, hell had no vacancies. I thought so. Human muscles are quite eloquent. They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. But your muscles, they're different. This should be fun. Well worth the wait. Qué mal rollo, ¿no? You knew I was coming? You've become a nuisance. I can't let you interfere with Arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now. But she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Emma's alive? She was some time ago. But the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed. Los Metal Gear son juegos en los que tú ves una película y a veces juegas. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it! You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know?
It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Show me what you've got. Vale, ¿cómo me tengo que enfrentar a él? M9. ¿Por qué me da munición del M9? ¿Cómo me... Es que no sé cómo enfrentarme a él, pues si no le puedo dar. Le afectó la... Qué tonto, que me di yo solo. Parece que así me lo estoy cargando, ¿no? ¡Mierda! ¡Cabrón! No me di cuenta que tenía que recargar. ¿Qué es eso? ¡Ey! Ya está. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the President gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Fucking Corte. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Right. Que verdad, el que más le sostiene es Snake. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it.
Se ve de lujo, ¿no? Sí, se ve bastante guapo. Este remaster que le hicieron estuvo bastante bien. ¡Ay, Dios! ¿Habrá por aquí algún nodo? De repente aquí tiene que haber un nodo por aquí seguro. Aquí es donde va a estar ella. Aquí es donde va a estar ella seguro. Entonces voy a esperar aquí. ¡Hombrecita! Sí, todavía estamos aquí. Ya en breve acabaré, pero estamos todavía aquí aguantando. Ya no queda mucho del directo de hoy. Es un vicio, es un vicio. A ver, espérate. Tiene que haber un nodo por aquí. Ay, la mina. ¿Esto qué es? No, esto es una caja. No, esto es un chaleco. A ver, espérate, déjame subir a coger aire. Sí, estamos aquí viciados. Estamos todos aquí viciados. Aquí que no. ¿Qué hay aquí? No, esto es munición, ¿no? Pues no, entonces aquí no está el nodo, tío. Bueno, espérate, aquí había una habitación. No, pero aquí tampoco. Esto es munición nada más. Pues no, no está el nodo. Bueno, esto no... ¿Era por aquí? Era por este, ¿no? Sí, aquí. Chalecos, ¿eh? Pues nada, vamos a liberar a la señorita. Mira dónde estaba el novio buscándolo. Vale, tenemos el mapa de la zona. Lo descargamos, venga, perfecto. Y ella que se ve que está ahí escondida. Bueno, como se ve que ya está escondida y no sé cuánto tiempo va a durar más el directo, voy a ir guardando y ya sé que lo vamos a dejar por aquí. Que ya son... ¿cuánto? 3 horitas. Cierto es que hoy hemos tardado bastante y no hemos avanzado más de lo que me hubiese gustado por el tema de los 20 o 30 minutos que estuve ahí al principio que no había manera. Hoy ha sido un día bastante complicado. A nivel de avance del juego ha sido bastante complicado. Me hubiese gustado avanzar más. Pero bueno, aquí están la pastelada de estos dos aquí, que no me interesa la historia de ellos dos. Y le vuelvo a dar otra vez, que me está pasando todo el rato. Vale. Pero lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. El jueves por la mañana continuaremos, porque mañana no voy a poder hacer directo. Tengo estadio. Así que el jueves trabajo de tarde, así que intentaré continuarlo por la mañana, aunque sea una horita o dos. Pero bueno, le daremos ahí. Así que chicos, lo voy a dejar por aquí. Terminamos ya por hoy. Así que nada, gracias a Sitacaos, a Rooftop, a Jaisa que se pasó antes, a Manicho que se pasó también por aquí y ha estado viendo el directo. Y nada, gran stream, interesantísima historia. Buen día, gente. Nada, Manicho, espero verte por aquí pronto. Así que nada, chicos, un abrazo muy fuerte para todos. Gracias por esos bits y nos vemos pronto. Pórtense mal. Adiós.